El polémico decreto legislativo 1097 precipitó la salida del gabinete de Javier Velázquez Quesquén con Rafael Rey, ideólogo y defensor de esta amnistía encubierta, a la cabeza. El gabinete que ha nacido luego de este acontecimiento político con José Antonio Chang a la cabeza ya ha recibido las primeras críticas. ¿Por qué? Porque se dice que ha sido hecho a la medida del presidente Alan García. Veamos cómo analiza el tema de la semana Anuska Buenaluque. El nuevo gabinete no tiene estrella y para muchos nació estrellado. El presidente Alan García nombró a dos amigos gestores, en vez de expertos, al frente de ministerios tan complicados como Defensa e Interior, lo que a la larga puede traer muchas consecuencias y además es la evidencia de que no habrá grandes reformas en estos ministerios que tanto las necesitan. Pero además y de paso el presidente aprovechó la circunstancia para, sin previo aviso, bajarle el telón a su estrella, a la ministra de Economía Mercedes Araoz. Hace poco decía esto de ella. Presidente, ¿usted qué dice? Es mi ministra estrella, ¿cómo la voy a sacar? Pero esta semana le quitó la estela de estrella y de paso el Ministerio de Economía. Ahora será su asesora personal. Parece que las caricias presidenciales son de temer. Pero ¿y usted cuándo se enteró? Esto ha pasado entre lunes y martes, que ha sido todo este tema donde comenzó a recomponerse el nuevo gabinete, ¿no? ¿Y le ofrecieron el Ministerio de Comercio en vez del de Economía? En un momento sí, pero yo te decía, ya había cumplido mi rol suficiente, 4 años y un poco más. ¿Y no se siente traicionada ahora? No, ¿por qué? O sea... Porque la quitó del Ministerio de Economía. ¿Qué? Puede ser una bendición, ¿qué te parece? A veces digo yo... ¿Sabes qué? Manejar un ministerio como el Ministerio de Economía donde mucha gente no te quiere, pues porque tú estás asignando recursos y a alguno le vas a dar y a otro no le vas a dar tanto como pretendes, puede ser que no te quieran tanto. Hoy ya tengo una vida más tranquila, ¿no? Yeah. Y puede ser una bendición en realidad. Pensémoslo así. Y va el señor Alan García, el presidente, le ha hablado de ser la primera o la segunda de Velázquez Quesquén o de llevar la plancha electoral. No hemos hablado de eso. Pero no es mi prioridad estar en política. Caídas meteóricas aparte, lo cierto es que el cambio de gabinete estaba cantado, porque algunos ministros querían postular al Congreso o tentar a la suerte en las presidenciales, y para eso tenían que renunciar a su cargo de ministros. El cambio se iba a dar tarde o temprano, pero el detonante que precipitó los acontecimientos fue el decreto legislativo 1097, que abría la puerta para una segunda amnistía para policías y militares y que ya ha sido derogado, el decreto y la posterior renuncia del escritor Mario Vargas Llosa a dirigir el lugar de la memoria. La retirada de Vargas Llosa llegó el lunes en forma de carta abierta, poniéndole los puntos sobre las íes a Alan García. Una amnistía apenas disfrazada, decía el escritor. El presidente, por supuesto, negó que el decreto de la vergüenza y la carta que lo avergüenza hayan sido las razones de este cambio de ministros express. No, tanto poder no tiene Vargas Llosa. Yo creo que la carta de Vargas Llosa ha precipitado la expulsión de Rafael Rey, o sea, es bien específico en ese sentido, porque la expulsión de Rafael Rey es la que le da de alguna manera el sentido político a todo el cambio. Si no hubiera salido Rey... Y el señor García toma por defecto también. El señor García toma, yo creo que ha sido castigado, ¿no es cierto?, por un exceso de independencia, ¿no es cierto?, frente a la estrategia presidencial en ese sentido, ¿no? Yo cada día que pasa siento más que Mario Vargas Llosa no le ha metido en empellón, sino que le ha hecho un favor y lo ha ayudado a deshacerse de alguien incómodo. El martes el Congreso derogaba finalmente el decreto 1097 mientras el presidente nombraba su nuevo gabinete, con José Antonio Chang a la cabeza. Él será premier y seguirá siendo el titular de Educación. Presidente, ¿cuál será el encargo para el gabinete Chang? Usted siempre al inicio... Crecer, redistribuir, descentralizar, entregar a los pobres más obras. Este es el cuarto gabinete de García, pero en realidad la única cara nueva es el ministro de Agricultura, Rafael Quevedo, emprendedor y empresario trujillano. El resto, los otros 7 ministros nombrados, son viejos conocidos. Unos eran altos funcionarios del gobierno y otros exministros que están de vuelta. Así, Rosario Fernández vuelve al Ministerio de Justicia. El que fue ministro de Agricultura, Ismael Benavides, ahora será el titular de Economía.
Virginia Borra se reincorporó al Ministerio de la Mujer y Jorge Villasante, exministro de Trabajo, volvió ahora para dirigir el Ministerio de la Producción. Y en lo que respecta a altos funcionarios, el expresidente de Salud, Fernando Barrios, ahora es ministro del Interior. Y Jaime Torne, expresidente de Indecopi, ocupa la cartera de Defensa. Por último, el que fuera vicepresidente de Turismo, Eduardo Ferreiros, asume la dirección del ministerio. Es un gabinete de campaña, es un gabinete electoral. A García le interesa en las elecciones del 2011 tener una bancada parlamentaria y evitar que algún candidato que a él no le gusta salga elegido. Y además es un gabinete preparando la campaña de García el 2016. Él se va a dedicar a inaugurar todas las obras que pueda desde aquí al 28 de julio del próximo año. Él ha apostado a gente de absoluta confianza, y digamos, para él ya probada, o sea que le ha mostrado a él, digamos, fidelidad y que sabe manejarse en la relación con él. Por ejemplo, el ministro de Agricultura, Ismael Benavides, fue pues quien tuvo un gran protagonismo en la redacción de los decretos. De Bagua. De los decretos que después fueron derogados después de los sucesos de Bagua, ¿no? Y Rosario Fernández defendió como ministra de Justicia la legalidad, la constitucionalidad de estos decretos que al final fueron derogados por inconstitucionales, ¿no? Pero ellos repiten plato, ¿por qué? Así es, por eso digo yo, es como que no se ha asimilado la lección que dejaron esos sucesos. Dudo mucho que sea su último gabinete. Creo que todavía va a necesitar por lo menos medio gabinete más para llegar. Es un gabinete hecho a la medida de su persona, ya no a la medida de sus alianzas, ni a la medida de sus proyectos. Los nombramientos más criticados han sido el de Fernando Barrios, expresidente de Salud al frente del Interior, y el de Jaime Torne, expresidente de Indecopi, como ministro de Defensa. No estamos para hacer experimentos con una situación de inseguridad tan grave como la que tenemos en el país. Y también está el tema del BRA, el tema del narcotráfico. Bueno, en lo que respecta, el BRA es para defensa. En lo que respecta a defensa, también es una irresponsabilidad jugar así con un ministerio tan importante como ese, poniendo a una persona que también puede haber hecho una buena labor en Indecopi, pero que no tiene el más mínimo conocimiento ni cercanía con el sector defensa, ¿no? Lo que está tratando de hacer, colocando a personas que son amigas antes que militantes de su partido, pues es de asegurarse de que no haya olas, ¿no? Yo creo que hace rato que renunció a cualquier posibilidad de reforma en estos sectores. En el caso del Ministerio del Interior es clamoroso, digamos, si uno ve la sucesión de ministros de Interiores que ha tenido García en este gobierno, es solamente comparable a la sucesión de ministros de Economía que tuvo en el primer régimen, ¿no? Es decir, uno peor que el otro. Y si la selección de ministros de Economía del 85 al 90 decía algo acerca de qué cosa entendía o cómo percibía el manejo de la economía García, pues la selección de ministros del Interior de este gobierno, mutatis mutandis, representa lo mismo a propósito de lo que entiende él en este momento del sector interior. ¿Y qué cree que entiende el sector interior con el nombramiento? Rafael Rey, por supuesto, no fue ratificado como ministro de Defensa, y tanta era su molestia por la derogación del decreto 1097 y por la actitud del Ejecutivo, que ni tan siquiera asistió a la ceremonia del cambio de gabinete. A donde sí asistió fue al Ministerio de Defensa para darle la posta a Jaime Torne. Pero aprovecho ahora públicamente para darle el pésame por lo que le espera. Después de recibir las condolencias, el cuestionado ministro habló para hacer frente a la lluvia de críticas por su nombramiento. El propio vicepresidente Luis Gianpietri opinó que él no estaba capacitado para el cargo. Parece el vicepresidente de la oposición, pero además está retirado, pues. Entonces el ministro trata con los oficiales activos. El flamante ministro ha propuesto fortalecer el llamado núcleo disuasivo básico, es decir, dotar de lo mínimo indispensable a las Fuerzas Armadas. El otro cuestionado, el ministro del Interior, Fernando Barrios, expresidente de Salud, también puso el pecho ante la avalancha de críticas. Juicios antelados, la verdad, tienen muy poca utilidad para la población, y responder críticas políticas tampoco no tienen ninguna utilidad para el ciudadano común. Nada más asumir, garantizó una investigación sobre el chuponeo a la cantidad
candidata Lourdes Floresnano y aseguró que intentará comprar el día de Franco a los policías para que haya más efectivos en las calles. Yo creo que pasar de seguridad social a seguridad ciudadana suena bien. Al frente de todos, como premier, José Antonio Chang, un hombre parco al que no le gustan los micrófonos y con pocas relaciones políticas más allá del APRA. En la forma, quizás no en el fondo, es una persona muy diferente a su antecesor, Javier Velásquez Quesquén, quien por el momento parece tener las bendiciones de Alan García para postular a la presidencia en el 2011. El presidente del Consejo de Ministros, con ese estilo tan parco, pues revela que el gobierno como que no toma en serio esta dimensión de comunicación y que finalmente el propio presidente de la República aparentemente será quien asume esa tarea, ¿no? Me parece que va por ahí, ¿no? No hablará el presidente del Consejo, no cubrirá ese papel de ser un poco el parachoques del presidente de la República, sino que el presidente mismo hablará bastante en un año electoral, ¿no? Es diferente cuando tú te enfrentas a alguien que está políticamente muy aislado y que comete demasiados errores, como cometió el SUTEP en relación con el tema de la evaluación de los maestros y se opusieron, ¿no es cierto? Entonces ahí como que Chang la tenía todas las de ganar y tuvo al SUTEP y tuvo un gran apoyo mediático, pero hay otros casos, ¿no? Como este de esta semana, el de Espinar, el de Cusco, ¿no? Y bueno, eso es mucho más delicado. En lo inmediato, este gabinete tendrá que enfrentar las protestas en Espinar, Cuzco, por la adjudicación de la Buena Pro en el proyecto Majes 2, donde ya ha habido un muerto. Es un tema controvertido, con denuncias de corrupción y con una población puesta en pie. Pero además, este es el gabinete que deberá evitar el despilfarro al final del gobierno y jugar limpio para las próximas elecciones. Eso y saldar sus cuentas pendientes que solo le pertenecen a este gobierno, como es la reconstrucción de Pisco o Sierra Exportadora, entre otros. Dicen que es un gabinete hecho a la medida de Alan García. Habrá que ver entonces cuál es su talla, si la de un hombre que se dedica a limpiar la casa, a inaugurar obras y a interferir en las próximas elecciones, o es todo lo contrario. Y ella ahora se ha convertido en asesora personal del presidente y va a tener una oficina cerca a la suya en Palacio. Alan la quiere cerca, pero no en el Ministerio de Economía. Ni ella misma sabe por qué la sacó. Unos especulan que su intento por anular la cédula viva a policías y militares le pasó factura. Otros que Alan García la quiere tener como posible carta en las elecciones del 2011. ¿Con qué le gustaría quedarse una cosa como ministra, de lo mejor? De los momentos más emotivos, el tema de hacer Machu Picchu una de las nuevas 7 maravillas. Y en términos de logros en materia de política, creo haber abierto mercados al país. Con la firma de los tratados de TLC. Con la firma de los tratados. ¿Y lo peor? Lo más difícil fue Bagua. Lo más doloroso además, porque ¿Cree que fue un grave error del gobierno? ¿Cree que fue un error de todos? Yo te diría de comunicación, de ejercicio del trabajo en equipo. ¿Por qué dice que fue un error de trabajo en equipo del ministro, del primer ministro? Porque no trabajó con todo su gabinete. El equipo era bien importante, ¿no? ¿Trabajó solo Yehude Simón? Sí, trabajó solo. No nos escuchó a todos y no quiso escuchar razones. A Alan García le quedan 10 meses en el poder. Al gabinete nadie sabe cuánto. Hasta luego. Gracias. Premier, un ratito, Premier. Consejo.